Tampoco nada de cultura, por ejemplo. Un tema que vamos a tratar a continuación, a propósito que estábamos hablando de discursos de odio y mundo LGBTQI más. Vamos a conversar con Patricia Espinosa, ella es profesora de la Universidad Católica y miembro del Consejo Académico del Instituto de Estética. Y también con Sebastián Calfuqueo, artista visual, licenciado y magíster en artes visuales de la Universidad de Chile. ¿Cuál es el tema? El octavo simposio en estéticas disidentes, discursos, subjetividades y prácticas. Apunta entonces este simposio a la idea de visibilizar la política disidente al nivel del arte, tanto en la cultura chilena como latinoamericana. Patricia y Sebastián, entiendo que ya están conectados para que conversemos esta mañana. Mira, veo a dos mujeres. Hola. Hola, ¿qué Hola tal? a todos. Ay, me vi con Hola. Hola, ¿cómo están? Ya, yo veo así Hola, caras un Alejandro. poquito. Hola, Seba. No estaba viendo Ay, bien, Mavi. no estoy viendo bien, veo la mitad. Ahora un poco mejor. Ahí sí, Hay ahí que sí. centrarse Patricia, ¿cómo estás? Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Al bien. otro lado. Hola, Alejandra. Hola, Seba. Bienvenidos a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana para que conversemos sobre este simposio de estéticas disidentes. Y veníamos justamente conversando sobre discursos de odio y si podemos aguantarlos o no a través de... Lo estábamos conversando nosotros por esto de Isquia, Siches y su reunión con Cast. Y nos parece muy adecuado conversar esta mañana con ustedes porque todo el debate que se ha dado en los medios tradicionales no ha considerado la cultura, no ha considerado a las disidencias tampoco, no ha considerado tampoco los derechos de mujeres. Se habla muy poco de temas que como los que queremos tratar con ustedes esta mañana y por eso nos parece importantísimo que se haga este simposio. Parto contigo, Patricia, ¿de qué se trata? Cuéntanos, por favor, este simposio de estéticas disidentes. Bueno, te cuento que nuestro simposio de estética disidente es la próxima semana, entre lunes y viernes. ¿Ya? Es un simposio que debimos haber realizado el 2020, ¿Ya? pero que por el asunto de la pandemia y todo lo que ha significado esto, finalmente lo desplazamos para este año. Pero de todas maneras lo vamos a hacer vía Zoom, digamos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, como te digo, es entre el lunes y el viernes y tenemos, jornadas de conversatorios, ponencias, es decir, hay investigadores y investigadoras latinoamericanas, chilenos, chilenas, ¿ya? Y se trata específicamente de estéticas disidentes, es decir, políticas culturales, políticas institucionales, trabajos culturales, artísticos contrahegemónicos, el lugar de los artistas, de les artistas en este momento, en este contexto neoliberal, ya todo lo que pueda implicar también la lucha feminista, disidencias, estudios queer, estudios culturales, teoría de género, a propósito que está Claro, de moda. ideología de género, claro. Vamos a los demonios, ¿ya? Así que, como te digo, es un trabajo que se ha realizado en equipo, ¿ya? Es un equipo de mujeres súper potentes en nuestro instituto trabajando a mil por lograr este simposio y ya estamos como en la etapa final, pero que también es el inicio, digamos, ya está toda la parte como administrativa, difusión, todo esto ya en pie. Y tenemos muchas expectativas porque son temáticas que por lo general no son abordadas en espacios académicos y nosotros hemos intentado, digamos, de alguna forma crear puentes, conductos que permitan como el tránsito de artistas, activistas, políticas que por lo general no están en el espacio académico, ¿ya? Claro. Entonces es importante eso para nosotros, como abrir también como la academia, que no sea en ese espacio inalcanzable o lejano, amurallado, digamos, ¿ya? Y también preocuparnos de la contingencia latinoamericana política, desde el trabajo que nosotros hacemos, que es la estética, estudios sobre la cultura y como te decía, también prácticas culturales disidentes. Qué importante es que la academia salga, ¿no es cierto?, de sus paredes y se vincule con la sociedad, con las comunidades, con los territorios también, ¿no? Sebastián, tú eres licenciada y magíster en artes visuales de la Universidad de Chile y eres parte de esto. ¿Y qué importancia tiene que conversemos
de estos temas tan intelectuales, ¿verdad? Y que salgamos hacia afuera a entregarlos en esta sociedad que además está en vías de un cambio, está en un proceso constituyente, estamos a un mes de que haya una nueva elección presidencial, y estos temas en general se conversan muy poco, nos quedamos como en lo anecdótico. Sí, bueno, varias situaciones, ¿no? Estamos en un contexto de cambio social, en un contexto de muchos procesos que están pasando en nuestro país, y es importante también hacernos cargo en el sentido de cómo las disidencias sexuales, cómo las temáticas que van acorde al feminismo y también que cuestionan el sistema colonial en el cual vivimos, son permeados de alguna forma por el arte, por la cultura, y creo que es muy importante, sobre todo ante la ola de ataques violentos, transfóbicos. Por ejemplo, hace poco vivimos el ataque a la presidenta del sindicato, Amanda Jofré, ¿no? Que fue quemada Alejandra viva. Soto. Qué terrible. Alejandra Soto, ¿no? Que fue quemada viva en público, y bueno, tenemos montones de historiales de violencia hacia las personas LGTBQ+, amparadas también por un sistema, por una política, por la ultraderecha que va de repente en ascenso, en muchos discursos que se están normalizando y que ponen en riesgo también nuestras vidas. Las personas disidentes sexuales o la comunidad LGTBQ+, somos personas que están en peligro cuando estos discursos entran a la palestra pública, entran a los discursos de odio y finalmente generan una ola de ataques y problemáticas que son muy terribles, ¿no? De habitar y vivir. Bueno, al menos desde mi lugar, yo he trabajado mucho con la relación colonial del género. Yo soy una persona mapuche, he investigado el tema mapuche con relación al género y cómo antes de la colonización existían otras formas de percibir o percatarse a través del género. Y bueno, creo que es importante que dialoguemos de esto porque existe mucha ignorancia, existe mucho como desconocimiento sobre estas temáticas, y creo que es importante que lo dialoguemos también en todas las comunidades, no solamente en las comunidades académicas, sino en espacios públicos, en espacios sociales, porque no solamente por las personas que estamos habitando hoy en día estos cuerpos, estas identidades disidentes, sino también por las futuras generaciones que vienen. Nosotros hemos sido formados con miedo, hemos sido formados con terror de salir a la calle, de vivir nuestras sexualidades, de vivir nuestros cuerpos, y eso ya no puede ser. Vivimos en una democracia y la democracia tiene que ser alcanzada con los derechos básicos, y los derechos básicos tienen que ver con la seguridad también social en el espacio público, el respeto a nuestras identidades y también el derecho a la libre cátedra, ¿no? Vivimos también una situación muy problemática con los diputados que intentan de alguna forma hacer una inquisición con las personas que estamos trabajando estas temáticas y estamos proponiendo temas que generalmente no se hablan y no se debaten. Afortunadamente la Universidad de Chile tuvo una respuesta muy contundente. En ese sentido, Patricia, tú que llevas años también trabajando en medios, hablando de estas temáticas, a pesar de hacerlo desde la prensa tradicional, te has ganado un espacio ahí. ¿Qué te pareció esta petición que hicieron estos dos diputados? Bueno, aprovecho de contar también que trabajé durante un largo periodo en la revista Rocinante, ya, y luego también ahora actualmente en la revista Palabra Pública, claro, de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Chile. Claro. Ya, tú me decías con respecto al ejercicio de la violencia, ¿me decías tú? Con respecto a esta carta, este oficio, era un oficio, ¿no? Un requerimiento que mandaron los diputados para que... Y entiendo, perdona, que no lo mandaron solo a la Universidad de Chile, también lo mandaron a la USACH y a otras universidades del CRUCH. Sí, a mí me llama la atención que no sé si habrán respondido las rectorías, digamos, porque creo que ya es tiempo, porque tengo entendido que estos requerimientos vienen de junio y julio, ¿ya? Y creo que es fundamental que haya una respuesta de parte de las rectorías de las universidades. Es decir, yo creo que se han manifestado las académicas, y también a nivel estudiantil ha habido como documentos públicos, digamos, rechazando esta situación, pero no he sabido a nivel de rectoría, y eso me parecería fundamental en este instante, ya, porque es una intromisión inaceptable en lo que constituye la autonomía universitaria, la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Ya, entonces esto es
Es decir, es una guerra cultural en la cual estamos siendo constantemente como ametrallados, ¿ya? Por estos discursos de odio, ¿ya? Y satanización. Y yo lo veo como parte de una guerra cultural que obviamente se inserta en el proceso actual de político que estamos viviendo, digamos, entre estas campañas presidenciales que están amedrentando desde todos los flancos posibles, lo cual no es más que en última instancia ejercer la violencia. Ya, entonces un flanco más allá de que esto termine o derive en algún punto positivo para los demandantes, digamos. Es decir, creo que la idea es como poner en circulación la estigmatización de la teoría crítica, la teoría de género, ¿ya? Los estudios sobre diversidades o disidencias de género, que llevan más de 30, 40 años ya en las universidades, particularmente en la Universidad de Chile. Claro. Así que, digamos, no es tan fácil como simplemente como querer barrer con esto de la noche a la mañana, por un capricho de negación de todo aquello que sea diverso o distinto, que es como un mal endémico el día de hoy en nuestro país, digamos, como la negación de toda diferencia y de todo tipo de discursividades que sean como contrarias como a la hegemonía conservadora, digamos. Mira ahí. Lo encuentro tremendamente, incluso creo que conectando un poquito con lo que estaban hablando antes, obviamente tienen que haberlo mencionado, lo de Lorena Frías ayer, que lo vi en redes sociales, y me pareció realmente lo de los derechos terror, humanos, digamos. ¿verdad? Exactamente, sí, creo que el humor es contextual, es decir, no hay contextos donde se legitimen ciertos temas, más allá de las situaciones, digamos, de relajo, y sobre todo por quién es o ha sido Lorena Frías. Es decir, lo encontré macabro, realmente una afrenta. No lo hemos conversado, entonces para contarle a la gente, ella estaba como en una especie de como sketch humorístico, algo así, no sé qué lo que era, francamente, y hay un tipo que se como que trata le pregunta, ¿eres tarotista? Nos reímos mucho con eso. Y le pregunta, ¿cómo llegaste a ser tarotista? Y ella dice una cosa así como de los derechos humanos. Dice, claro, de tanto buscar a los desaparecidos, una cosa así. Ahí está, Lorena Frías dice que no entendió polémica broma sobre tarot y detenidos desaparecidos. Pido disculpas. Bueno, al menos pidió disculpas, ¿no? Pero yo también considero lo mismo que tú, Patricia. No, el humor tiene un contexto. Y también a propósito de cosas que son muy actuales y que estamos conversando ahora. Hoy día en la mañana leí una declaración de Connie Valdés, que es candidata a diputada por el Distrito 7. Dice, como equipa queremos expresar nuestro rechazo a lo sucedido ayer en el live Disidencias de Género y Sexual de la Universidad Federico Santa María. También era un espacio universitario donde uno piensa que va a haber una mayor protección, ¿no? Donde nuestra candidata Constanza Valdés estuvo como invitada. Durante la conversación, la actitud tomada por el candidato a diputado Pablo Donoso fue de menosprecio e invisibilización al trabajo de la CONI. Las conductas transfóbicas y machistas como el cisplaining no pueden ser aceptadas, especialmente otro candidato de nuestro pacto. Como apruebo de dignidad, además de la unidad, debemos trabajar el respeto que claramente esta conversación no otorgó. Anhelamos el éxito de la lista, pero eso no significa que debamos pasar por alto actitudes transfóbicas y machistas, las cuales rechazamos. Cabe señalar que no es la primera vez que recibimos en esta y la campaña anterior conductas transfóbicas de parte de nuestro propio sector. Bueno, de hecho, una prueba de eso es que ni Emilia Schneider ni Connie Valdés, a pesar de que sacaron una cantidad de votos enorme, entraron a la Convención Constitucional. Y ahí quedamos al debe con una parte de nuestra sociedad, Sebastián. ¿Qué te parece esto que sucedió en un espacio académico? Y también nosotros queremos hacerte una pregunta que espero que sea bien recibida por ti y que tiene que ver con el mundo mapuche y su mirada sobre el género, ¿verdad? Y tú lo estabas también diciendo un poquito, ¿no? Como que estabas diciendo que antes de la colonización el mundo mapuche veía los géneros de otra forma más líquida, quizás, un poco que lo que haciendo un juego con lo que estamos viendo. Sí, bueno, primero que todo mandarle todo mi cariño a Connie Valdés por su trabajo de activismo que ha hecho y que ha sido muy importante para toda la comunidad LGTBQ+, y las personas de la disidencia sexual. Lamentable que siempre los hombres heterosis nos estén como educando y nos estén tratando de decir cómo son nuestras experiencias y nuestros cuerpos, nuestras trayectorias, etcétera. Las personas de la disidencia sexual tienen historias, la mayoría yo diría, de muchos traumas, de bullying escolar, de violencia. Entonces es muy fuerte que nos vengan a educar sobre nuestros mismos cuerpos, sobre nuestras mismas memorias y experiencias, ¿no?
lamentable la situación y bueno, la izquierda en general debería reformular muchas de sus prácticas con las disidencias sexuales. Tiene una deuda histórica, yo diría, desde todos los partidos, ¿no? De nuestras representaciones, de nuestras voces, de hacernos aparecer también dentro de los espacios públicos. Entonces creo que hay una deuda ahí muy, muy grande. Y bueno, con respecto al tema mapuche, el mundo mapuche es diverso. El mundo mapuche es un pueblo heterogéneo que tiene distintas territorialidades y que tiene distintos lugares de aproximación a diversas experiencias. Hay poblaciones mapuches que están más cercanas y próximas al mundo evangélico también, ¿no? Entonces hay muchas tensiones también presentes ante esto. Claro. Lo que yo me he encargado de investigar durante mi trabajo y que también van a poder ver dentro de este simposio son esas relaciones precoloniales o esas relaciones de la colonización con el género. Y específicamente hay muchos términos que yo he podido ir rastreando y investigando. Por ejemplo, el término huelle, que aparece por primera vez en una crónica colonial en 1600, en el siglo XVII, por Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, y en el relato que él propone en El cautiverio feliz, propone a este Machi Huelle, que era un ser que transitaba espiritualmente entre lo femenino y lo masculino y podía tener también prácticas no heterosexuales. Se le denominó como pecado de nefando, como invocador del demonio, como sodomita. Entonces, el cristianismo también está permeado con la relación del género. O sea, nuestros cuerpos son también experiencias de esa relación colonial. Y hay muchos rastros y vestigios de esa misma formas de denominación dentro del mismo Mapuzungún. Palabras como alcazomo, que refieren a marimacho, también son traducidas como hermafrodita en el siglo XVIII, o otras palabras también que aparecen como más contemporáneas, antucurán, por ejemplo, de la gran lingüista María Catrileo, que lo propone como el huevo sin embrión. Hay montones de formas de referencia de eso, pero lamentablemente siempre el ojo colonial, el ojo de los colonizadores, son las traducciones que se hacían. Entonces, si uno busca la palabra huelle, por ejemplo, en un diccionario colonial como Febres o como Luis de Valdivia, va a encontrarse como traducciones como maricón, sodomita, nefando, y precisamente esa relación es la que a mí me interesa abordar dentro de mi trabajo. Y bueno, qué interesante. Siempre en muchas comunidades hay diferencias y yo siempre creo que he recibido como buena onda, sobre todo porque es un tema que no se ha hablado ni se ha dialogado tanto públicamente, y creo que es muy importante que se dialogue para también desmitificar ciertas imágenes que tienen sobre los pueblos indígenas, particularmente por el pueblo mapuche, que se le asocia a figuras muy cercanas también al machismo, ¿no? Claro. Y bueno, para mí es muy importante el agua también. Siempre está de más decir de que mi trabajo también tiene una vinculación potente con el agua, en el saqueo del agua que existe actualmente en este país, con el Código de Agua heredado de 1981. Y el agua también es una potencia para mí. El agua es fluida, es como mi género, abarca muchos lugares, ¿no? Y precisamente esas relaciones también con la naturaleza son las que también me interesan abordar también. La naturaleza no es binaria, la naturaleza es de muchas formas. Las plantas son hermafroditas, los hongos no necesitan relaciones de macho y hembra para reproducirse, entonces tenemos que mirar hacia otros lugares, hacia otras experiencias, hacia otros cuerpos. Sí, y el arte también es eso. Sí, Seba, estaba revisando un poco algunos de tus obras artísticas y cosas que has escrito que son muy interesantes acerca precisamente de esa relación que es de cierta manera la historia antes de la colonización de la cosmovisión mapuche, y por supuesto los cambios que han ocurrido por una cierta deformación que es parte de la experiencia traumática de colonización. Sin querer interpelar, yo puedo hacer una pequeña reflexión personal y quizás me pueda ayudar en ver tu opinión al respecto. Cuando hablamos del colonialismo, ¿no? Es cierto que cuando no hablamos del colonialismo, se empieza a criticar fenómenos muy terribles en el mundo excolonial, fenómenos de falta de respeto para los derechos humanos básicos. Yo estoy pensando en el ejército de la resistencia del Señor, ¿cierto? En Uganda hay como el uso de niños soldados con una virulencia terrible, ¿no? Se van los colonizadores y los que toman el poder son más brutales incluso que los mismos colonizadores antes fueron. Uno piensa en los grandes masacres del último tiempo y ocurren todos en excolonias
producto de la acción de los mismos colonizados. Pienso otra vez Rwanda, ¿no? En ese conflicto entre los Hutu y los Tutsi. Pienso en Afganistán, en lo que están haciendo los talibanes ahora con las mujeres, ni hablar de las disidencias sexuales. Hay todas estas experiencias de pueblos traumatizados cuya política y cuyas cosmovisiones fueron deformadas por esa experiencia colonial. A mí me ha tocado... yo soy británico y mi experiencia en Inglaterra de ver cómo comunidades inmigrantes importaron una visión de sí mismas muy occidentalizada, porque el occidente ven a ellos como exóticos y parte de ese exoticismo es precisamente el no respeto de los derechos humanos y un patriarcado muy fuerte, ¿no? Esos pueblos, entre comillas, primitivos. Y de esta forma, y eso es la pregunta, cuando hay un ojo occidental mirando a personas que son no occidentales, pueden empezar a asumir esa visión exótica de sí mismos. Y dentro de eso, el profundo machismo me ha tocado por temas de disidencias sexuales en comunidades migrantes. Es muy duro el tema dentro de las mismas comunidades para personas que son de disidencias, tener un mínimo grado de aceptación. Y eso es un problema, algo muy duro para la vida cotidiana en muchos distintos casos. Entonces, específicamente para ti, quería preguntar, ¿cómo ha sido tu relación con los representantes más dominantes de la cultura mapuche, ¿no? De los distintos machis que están hablando en el espacio público, con los que son al final los autorizados para hablar de lo que es la cosmovisión mapuche? Supongo que hay una tensión, de cierta forma. ¿Y cómo vives esa tensión? Bueno, todo pueblo de alguna forma que tuvo un contacto con la colonización también es un pueblo que adquiere de alguna forma dinámicas de la misma colonización. Entonces todos los pueblos tienen algún vínculo con esa colonización y esa forma de vinculación con el mismo cristianismo, ¿no? Eso se refleja en muchas comunidades o lugares, como había mencionado antes, que tienen mucho vínculo con la cultura cristiana o con el mundo evangélico particularmente, y que hay tensiones, existen tensiones y es muy problemático, ¿no? Al menos a mí, en mi caso, nunca he tenido alguna experiencia muy traumática ni violenta dentro de espacios con machi o con personas, sobre todo los cuchiqueche, que son personas que tienen más conocimiento y que de alguna forma trabajan de acuerdo a una experiencia de vida en torno a estos temas, un trabajo encarnado, ¿no? En estos espacios, porque no cualquiera puede hablar desde una espiritualidad dentro del mundo mapuche. Y bueno, de alguna forma las conclusiones son diversas, ¿no? Yo me he encontrado con personas que hablan del reconocimiento de la existencia de todas las formas de vida, ¿no? El concepto del Itufil Muñén para el mundo mapuche es muy importante, de reconocer esas posibilidades de la existencia de no solamente la especie humana, sino de todas las especies que habitan este territorio. Y ese respeto hacia la existencia también es un pilar fundamental dentro de la cultura mapuche. Y bueno, un tema que se tiene que seguir dialogando, que se tiene que seguir hablando, porque existe mucho tabú, mucho desconocimiento, y creo que la conversación es una conversación que tiene que ser para ambos lados de humildad, ¿no? A mí me interesa como instalar los temas no como una verdad absoluta, sino trabajar precisamente con archivos coloniales, con lugares que de alguna forma abren esa herida y que la proponen también para pensarla en relación a estos tiempos, ¿no? A mí no me interesa como solo pensar el pasado, sino también qué pasa hoy en día con los cuerpos que habitamos, los cuerpos que vivimos estas experiencias. Puede que en el pasado no haya sido un tema sociabilizado, un tema abierto, dialogado, pero hoy en día existimos. ¿Qué hacemos las personas que somos disidentes sexuales dentro de las comunidades mapuche? O dentro de las mismas, o dentro de otros pueblos, ¿no? Claro. La historia de la colonización es muy violenta. Si uno empieza a mirar otros pueblos de mismo América Latina o Yayala, se va a dar cuenta que existen experiencias como las Muxe en Oaxaca, o existen la cerámica Moche, por ejemplo, en el mismo Perú, que tiene muchas referencias a escenas homosexuales o lésbicas incluso. Entonces, los cuerpos diversos, los cuerpos de las disidencias sexuales siempre hemos existido. Siempre hemos resistido y siempre hemos estado en la historia. El problema es que la historia oficial no nos ha puesto
como verdad, no nos ha puesto como una posibilidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir, porque todo este tiempo hemos sido invisibilizados dentro de estas luchas, porque no tenemos voces tan fuertes ni referentes tan grandes hoy en día instalados para hablar como de esa soberanía, y sobre todo pienso mucho en las futuras generaciones. ¿Qué pasa con las personas trans del pueblo mapuche que vienen, que van a nacer, las personas intersex? No se habla de las personas intersex en general. Nunca. Siempre hablamos de la idea de macho y hembra. Siempre estamos hablando de esas ideas que miran esta idea de la naturaleza, como si la naturaleza fuese algo fijo, algo como estructurado, inamovible, y en realidad la naturaleza es diversa. La naturaleza es totalmente lo contrario a lo que los discursos ultraconservadores instalan. Eso todo es falso, todo es mentira. Uno empieza a mirar la vida con ojos descolonizados, con ojos abiertos a poder como sensibilizar con otras personas, probablemente se va a encontrar con muchas gamas de posibilidades. Y eso es lo que precisamente abre el arte y también este tipo de conversación. Abrirnos posibilidades. Sebastián, en tu caso, ¿tú te defines como una persona no binaria? Sí, yo me defino como una persona no binaria, debido a que, dado a todo lo que he trabajado e investigado, para mí el género es una construcción colonial. El género tiene esa relación para mí, tiene esa relación directamente de fijar ciertos lugares específicos para las personas de acuerdo a lo que el colonialismo asigna, ¿no? Las mujeres ligadas a un lugar, los hombres ligados a otro, pero las experiencias previas a este proceso de colonización no eran así. Así que para mí el género sí es una cosa. Me encanta. Me encanta que lo podamos conversar tan abiertamente sin problema. Me pasa que, por ejemplo, hace algunos días estaba en un evento y llegó una TERF, que se llaman, ¿no? Que son como feministas extremas que están en contra de las mujeres trans. Exclusionary Radical Feminist. Feminista radical que excluye a los trans. Y fue súper violento, fue muy horrible. La verdad, fue una cosa que me dejó muy mal. Y bueno, dejó muy mal a la Emilia Schneider, que estaba con nosotras. La verdad es que todavía como que a uno le cuesta entender que haya una parte de la sociedad que está tan en tensión, y por eso estamos tan contentos y contentes de estar conversando hoy, esta mañana, sobre este simposio de estéticas disidentes. Patricia, haz una invitación para que nuestro público sepa, que quiera informarse, que quiera saber más, que quiera entender, porque hay mucha gente que a veces se siente como atrasada, que no entiende tanto de estos temas, y quizás, y esto me parece que es una mirada hermosa desde el arte, desde la cultura, para poder conversar, y a veces también el arte y la cultura sirven para internalizar mucho mejor estas temáticas. Patricia, te dejo la voz. Gracias, Alejandra. Bueno, les invito a todos ya la próxima semana a partir de las 9:30, luego el primer día a las 9:30, con la conferencia de la investigadora Macarena Gómez Barris, que es una investigadora latinoamericana que trabaja en Estados Unidos, ya, que trabaja disidencias, cuerpos queer, ya, y que trabaja estética, es decir, epistemología feminista. Es un trabajo bien interesante, tiene una amplia cantidad de textos, ¿ya?, de publicaciones. Creo que va a ser una muy buena experiencia abordar su trabajo, y para quienes no la conozcan, va a significar todo un descubrimiento. Y aparte de eso, bueno, ese día, el lunes, comenzamos luego con estas ponencias, luego unos conversatorios, es decir, vamos a tratar temas desde la yeguá latinoamericana hasta, no sé, Ingrid Olderock, la mujer de los perros, que a partir del libro Nancy Guzmán, ya, es decir, lo que significan las pedagogías feministas, el rescate a la memoria, bueno, el trabajo de Seba también, es decir, la necropolítica inserta en el capitalismo gore. Sí, nosotros estamos partiendo también de la idea de un territorio, es decir, es un trabajo de crítica situada, localizada. Es decir, eso implica que estamos en un contexto neoliberal, ya que estamos ubicados en Latinoamérica,
¿ya? Y que esto implica un momento particular político y una situación de gravedad, ¿ya? En términos de cultura, en términos como de cultura amenazada, la cultura permanentemente bajo amenaza, la estigmatización de los trabajos artísticos que son disidentes y la posibilidad de reflexionar sobre, ponte tú que tenemos un trabajo de Daniela Capona sobre yeguada latinoamericana, género, culo y subjetividad, o a su vez un estudiante de nuestro magíster, Han Pelowski, que va a hablar sobre la iluminación bisexual, una formulación estética de un espacio seguro disidente en el video musical Make Me Feel de Janelle Monáe. Entonces es como absolutamente amplio, hay una perspectiva culturalista, ¿ya? Que en eso coincido con lo que señalaba Seba con respecto a que hay una construcción de sujeto que impone el colonialismo, digamos. Entonces estamos trabajando también en esta tensión entre el colonialismo y la decolonización, y cómo la decolonización muchas veces es naturalizada y no tenemos conciencia de que estamos permanentemente siendo colonizadas por medios de comunicación, por todo el sistema educacional, por nuestras prácticas de entretención, por los formatos de belleza, por las vestimentas que se nos imponen, por las matrices corporales ya que imponen estereotipos de cuerpo, específicamente para las mujeres, ya la gordofobia, ya la flacofobia también. Es decir, toda esta cantidad de fobias que están permanentemente violentando los cuerpos, las cuerpas de las mujeres, de las disidencias, el cuerpo transgénero. Ya, y obviamente esta perspectiva de que la colonización es un proceso constante, ya que parece no acabar, que está instalado y que trabaja conjuntamente con una discursividad patriarcal neoliberal y que hay que combatir a través de lo que se llama la decolonización o descolonización, que es un trabajo político, teórico político, que comprende también trabajo de investigación, de escritura, de análisis, pero también de calle, de colectividades, de diálogo, de un hacer, de prácticas, digamos, diversas, inclusivas. Entonces, en ese sentido, pensar, claro, de pueblos originarios, pensar también en migración, pensar en disidencias sexuales, pensar en lugares en la calle, en la provincia, en la región, en lugares excéntricos, digamos, no solamente metropolitanos, y en las múltiples formas de generar y producir cultura. ¿Ya? Y también yo creo que una temática importantísima que se dio en la convocatoria que hicimos fue la reflexión sobre el feminismo, los feminismos, porque el feminismo no es uno solo, ya los feminismos y también la marcha, la ocupación de la calle. Hay una ponencia incluso sobre el mataperros. Buenísimo. Perdón, el matapaco. El perro matapaco. El perro matapaco, sí. También hay una ponencia sobre él, digamos. Entonces yo creo que hay muchas ponencias que abordan temáticas dolorosas, terribles, la memoria, ya, pero también hay otras conferencias que con algo de ironía también ya trabajan las temáticas. Y creo que eso también puede ser atractivo. Ya hay investigadores e investigadoras transversales en términos de quién lleva más tiempo, hay investigadores que tienen menos tiempo investigando, pero que es necesario que nos articulemos también para romper jerarquías, digamos, y eso es algo que uno va aprendiendo a través del feminismo, ya que hay que hacer prácticas de vida que tengan que ver con derribar el patriarcado, no solamente en sus lógicas más profundas, digamos, que implica la jerarquización, la estigmatización de la diferencia, digamos también es lo que significa también como estos criterios como el exitismo, la competitividad, ya la instalación del binarismo y la mínima presencia de mujeres en espacios académicos o investigativos. Ya creo que eso es bien importante también, como ver la poca cantidad de mujeres que ocupan cargos directivos en nuestra universidad, en las universidades, ya hablando mucho más allá de Chile, y también como en la misma docencia. En la prensa también, Patricia. En la prensa, es decir, como los sesgos en la convocatoria que hicimos al simposio también teníamos la prensa, los medios de comunicación, el sexismo, la necesidad de un periodismo con enfoque de género, ya, es decir, todo este tipo de temáticas que son pero fundamentales, ya que el día de hoy como la gente las reclama y que no están dispuestas a excusarlas. No es simplemente con pedir perdón y disculpas, me equivoqué. Ya, yo creo que va detrás de esto es como toda una política
y que es necesario desmenuzarla entre todos, digamos. Y esa es la idea. Vamos a proponer temas de debate, los chats van a estar abiertos, hay una inscripción para participar en los debates que está en la página web del instituto, pero también está en el Facebook del instituto y el Instagram. ¿Ya? Y bueno, la sesión se va a transmitir por todos estos sitios, y las personas, quienes estén invitadas, bueno, asistentes, van a tener la opción de estar dialogando, opinando, bueno, lo que les parezca ahí de acuerdo a lo que se esté presentando. La idea es esa, como que podamos discutir, polemizar, que es una práctica tan anacrónica el día de hoy, así como decir, no nos olvidamos de polemizar. Yo creo que esos son resabdos de la dictadura que están plenamente como vigentes, ya esa posibilidad de confrontarnos con puntos de vista distintos sin querer eliminar al otro, ya y creo que eso es importante, volver a dialogar y a confrontarnos con puntos de vista distintos sin que eso signifique que te quiero asesinar o que quiero que pierdas tu trabajo, digamos, ya que son prácticas que todavía están en boga. Sí, yo misma he sido hay ciertos sujetos que han intentado que yo me vaya de mis trabajos, ya. A mí me echaron de trabajo. Sí, yo creo que eso por decir que los pagos eran ladrones. Una mentira, ¿eh? Por supuesto. Sí. Muy mentira. Muy mentira. Claro, eso te va a estar fabulando, estás ficcionando. Claro. Oye, me encantó esta conversación. Patricia y Sebastián, oye, gracias por estar esta mañana. Ya me están ofendiendo, que es mi agenda propia. Bueno, mi agenda propia es conversar sobre teoría de género, y sí, y lo seguiré haciendo. Patricia, Sebastián, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Ya lo saben, entonces, si quieren enterarse más de estas temáticas, conversar, debatir, polemizar, como dice Patricia, no le tengamos miedo a los debates, querámoslo porque nos enriquecen. Así que un abrazo enorme para ambos, para ambas, para todos. Eso. Así que muchas gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias y abrazo, Alejandra. Los queremos mucho. Gracias. Gracias a ustedes, Que esté maravilloso el simposio. Chao. Muchas gracias.